La enseñanza de las ciencias sociales desde una perspectiva renovada, desafíos y tensiones en la formación docente durante el periodo de residencia en el contexto de ASPO. ¿Qué tipo de conocimientos tiene valor? ¿Qué significa saber algo? ¿Cómo se han generado los conocimientos que enseñamos y cómo llegaron a ser oficiales? ¿Y qué es lo legítimo de esta enseñanza? Y si pensamos a la educación como una actividad de reproducción y repetición de esquemas o fragmentos de información que confundimos con conocimiento, difícilmente ese proceso de transmisión resultará efectivo a la hora de producir anclajes en otros saberes y formaciones duraderas, y esta pregunta inicial que queda de lo que enseñamos se respondería en saberes mediatos para una evaluación estandarizada. Es por esto que inauguramos este texto con las palabras enseñanza y agregamos qué relación pudimos contener entre esta y la virtualidad, los dispositivos tecnológicos, la llamada hoy transversalidad tecnológica, que tiene que ser parte de la propuesta pedagógica. No solo como dispositivo que aloja la información, sino además supone que ese contenido escolar habilita un diálogo más fluido y abierto con los saberes que se producen y circulan en la sociedad. Actualizar contenidos y estimar dispositivos alternativos, posibilitando además interrogarnos. ¿Potenciamos los procesos de enseñanza con su uso? ¿Está presente la complejidad que abarca la realidad a la hora de definir los núcleos de contenidos a abordar? ¿Ese abordaje adopta un formato problematizador o transmisor? Parte estas problematizaciones que, lejos de constituirse en recetas, abren diálogos posibles sobre una didáctica de las ciencias sociales que durante la experiencia didáctica asumida por el residente, hoy docente, lejos de ubicarse en el lugar de reproducción de materiales educativos, se constituyó en una propia acción didáctica, en un constructor de propuestas renovadas. Estas dimensiones merecen seguir abonando una lectura que nos haga sentir que el ASPO nos permitió leer la propia práctica de la enseñanza, en intersticios de otras posibilidades que en este caso, a través de la virtualidad, nos devolvió la pregunta fundacional sobre la enseñanza. ¿Qué de la enseñanza se pone en el centro de las discusiones institucionales? ¿Es nuestro modo de ejercer la autoridad posibilitador de diálogos y reconsideraciones? Se hace necesario situar este escrito en primer lugar porque considero que la Cátedra de Ciencias Sociales y su Didáctica 2, que pertenece al Instituto Superior de Formación Docente San Antonio de Padua de la ciudad de Santa Elena, problematiza narrativamente y se vuelve reflexión algunas interrogaciones de nuestro propio campo de saber. ¿Para qué enseñamos ciencias sociales? ¿Qué entendemos por una buena enseñanza y una enseñanza comprensiva? ¿Por qué enseñamos ciencias sociales? ¿A qué sujetos? ¿En qué contextos sociohistóricos y políticos? ¿Qué preguntas invitamos a hacernos acerca del conocimiento? ¿Cómo definimos los criterios desde los cuales se seleccionan y se deciden qué saberes se consideran relevantes para incluir en la educación pública desde las disciplinas de las ciencias sociales? Estos interrogantes políticos pedagógicos de la enseñanza varían con el tiempo y las prioridades de la época. Por lo tanto, el objeto de las ciencias sociales se va interpelando desde fuera de las escuelas e instituciones formales no formales, interpelación que no debe dejar de plantearse la dimensión colectiva para pensar los procesos sociales del pasado presente, desnaturalizar ciertos límites que se han ido consolidando como discursos hegemónicos acerca de las nociones de espacio, tiempo, sujetos históricos. Es tarea de este espacio, pero no solo pensarlas, sino hacer las praxis en acciones didácticas posibles de ser enseñadas, construidas en la próxima experiencia didáctica asumida por el residente para el espacio de la cátedra residencia del instituto mencionado y la escuela asociada. Sin embargo, asumimos que esta concepción de enseñanza renovada atraviesan las decisiones didácticas. Estas prácticas de enseñanza tienen sentido en múltiples variables que se entrecruzan y los futuros docentes son actores que actúan de acuerdo con la fundamentación de su trabajo y de lecciones y decisiones epistemológicas, didácticas y de su saber político. Les propongo entonces iniciar un recorrido de discusiones, conceptualizaciones y tensiones sobre nuestras prácticas,
y los modos en los que las tecnologías pueden y deben ser incluidas desde la mirada de la pedagogía crítica. ¿Qué hace que una pedagogía sea crítica? Para Siede, el conocimiento de la realidad social y la construcción de dispositivos intelectuales que perduran más allá de la etapa escolar serán una herramienta para que los estudiantes, sujetos políticos de esa sociedad, inscriban su propia experiencia en los procesos colectivos. La enseñanza, por entonces, es la serie de actos que realiza el docente con el propósito de crear condiciones que les den a los y las estudiantes la posibilidad de aprender, pero además es ofrecer las condiciones políticas y materiales para promover relaciones horizontales, democráticas y posibles para la investigación, corriéndola desde un lugar incierto para volverla análisis y praxis en las experiencias del devenir de las prácticas de la enseñanza. Y aquí, en este recorte problematizador, se pone en juego la trama de las ciencias sociales entre las escuelas asociadas, escuelas donde nuestros practicantes realizaban sus intervenciones, la concepción política sobre la enseñanza de las ciencias sociales del Instituto Formador y cada concepción de la enseñanza de los actores que hacen circular ese saber. No se trata de una transformación en los formatos didácticos solamente, sino en el sustento epistemológico, político, pedagógico y didáctico de las decisiones de los docentes que asuman el compromiso ético y político y comprometan de esta manera a los estudiantes con la transformación de su comunidad. A continuación, la fundamentación de la propuesta y la secuencia didáctica, reconociendo que lejos de ser una escritura cerrada, se deja llevar por oportunidades de futuras problematizaciones. El dominio del conocimiento disciplinar de la cátedra, que tenemos a cargo muchas veces, es insuficiente para saber cómo enseñar ese conocimiento o no alcanza para que los y las estudiantes logren comprenderlo. Los dispositivos inherentes a la comunicación y problematización de ideas, juicios y reflexiones concernientes a la enseñanza no emergen del saber conceptual, sino que constituyen el conocimiento pedagógico, un conocimiento que resulta fundamental en la tarea de enseñar. Las exigencias del actual contexto de emergencia sanitaria, mediadas entre la bimodalidad excepcional, plantean una redefinición de esa tarea y las nuevas configuraciones del aula o de la clase nos interpelan en sus significados y efectos. ¿Cómo modificamos la propuesta de enseñanza para llevarla a cabo en un ambiente virtual, con sus diferentes soportes tecnológicos, videoconferencias, etc.? ¿Reproducimos las mismas acciones? ¿Cómo repensamos los procesos de apropiación del conocimiento? ¿De qué modo articulamos la especificidad de los saberes disciplinares con los entornos virtuales? ¿Qué nuevas formas adoptan los rituales que regulan los encuentros en estos entornos? ¿Qué nuevas formas de vincularnos y comunicarnos con nuestros estudiantes establecemos? El desafío pedagógico que implica el escenario mediado tecnológicamente abarca, por lo tanto, no solo transformaciones del espacio y del tiempo, sino también la reorganización de los saberes y la redefinición de la comunicación y de las relaciones de autoridad. Asimismo, este recorte problematizador, por último, recupera los enfoques para situar la enseñanza de las ciencias sociales desde lugares donde lo social no solo quede subsumida en contenidos repetidos o en clave de la mera efeméride, sino que permite pensarla como una construcción problematizadora y retoma los aspectos significativos de la puesta en juego de las diferentes categorías relevantes para nuestro campo, para luego hacerla propia en nuestras propuestas didácticas superadoras. Es aquí que considero relevante esta problematización. Invitamos a curiosear esta propuesta didáctica a través del formato QR.